Hola, esto es La Membrana, bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Pachi. Y yo soy Josué Matamoros. Hola, Pachi. Hola, Josué, ¿cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por participar en el podcast, Pachi. Muchas gracias por participar en el podcast, Josué, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias. En este podcast vamos a comentar precisamente otro podcast de una celebridad gringa que se llama Joe Rogan. Es este tipo que fue conocido por en inicios de los 2000, de la década del 2000 al 2010, que era el host de este programa, este reality que se llamaba Fear Factor, pero ahora tiene un podcast muy popular. Que se llama The Joe Rogan Experience. Correcto, y recientemente, hace como una semana, entrevistó a un filósofo de Suecia, que es conocido porque a principios de la década del 2000, como el 2003 por ahí, él escribió un artículo de filosofía que fue publicado en la revista de Oxford. Ajá. Es un argumento sobre por qué que plantea una hipótesis sobre de que nuestra realidad sea una simulación y no una realidad concreta como suelo no creer siempre. Entonces, esta idea loca, pero él hace un argumento de cuáles son las posibilidades que son posibles, ¿cierto? Sí. Nick Bostrom explica que hay 3 posibilidades posibles. Una de las 3 es cierta. La primera posibilidad es que las civilizaciones, cualquiera, no estamos hablando necesariamente de civilizaciones humanas, pudieran no serlo. Las civilizaciones se destruyen de alguna manera antes de tener la madurez tecnológica de crear una simulación del nivel de complejidad del que se equipare a la vida nuestra, ¿no? Entonces, ya sea que, por ejemplo, algo similar al cambio climático o alguna tecnología que como sea muy fácil de hacer y destruya al mundo de alguna manera, entonces las civilizaciones no alcancen esta tecnología antes de autodestruirse o destruirse de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una hipótesis. Esto es una posibilidad. La segunda posibilidad es que las civilizaciones no generen un interés por crear simulaciones, ya sea porque no les interese del todo o por ejemplo, que esto lo podemos discutir al final, que les parezca moralmente incorrecto y lo decidan, ¿no? Lo cual es poco probable porque, por ejemplo, el otro día justo escuché que cuando se estaba haciendo el proyecto Manhattan, que el proyecto donde se crean las bombas nucleares, hubo un científico que empezó a convencer a la gente de que no lo hicieran, que esto era una locura, y convenció a algunos, pero es imposible convencer a todos. Siempre va a haber alguien que quiere ser el primero en desarrollar esta tecnología. Entonces, yo pienso que sería lo mismo con las simulaciones. Sería muy difícil que se convenza a todas las personas que pudieran hacer una simulación de que sería éticamente incorrecto. Y esta es la segunda hipótesis, ¿no? Que no se genere un interés por hacer una simulación. Además, viendo cómo va nuestra civilización, ya tenemos interés en crear simulaciones. O sea, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, yo jugué mucho de Sims. Eso es bastante similar a una simulación. Claro, los videojuegos son ejemplos. Existe ahora el desarrollo de la ¿cómo se llama? La realidad virtual. Y bueno, probablemente hay más simulaciones y cosas similares que, nos indican que probablemente nuestra civilización esté interesada en continuar haciendo simulaciones por entretenimiento o por diferentes razones, y parece que no es una posibilidad que va a parar pronto o de ninguna manera. O al menos eso es lo que parece ser. Exacto, si las cosas siguen como están. Entonces, la tercera posibilidad es que sí, digamos, esta tercera posibilidad implica que las civilizaciones no se autodestruyan y logren tener la madurez tecnológica para crear una simulación y que tengan el interés. Entonces, de ser esto así, muy probablemente vivimos en una simulación. Uh-huh. Es casi, no es una garantía completa, pero es casi, ahorita tal vez podemos hablar de por qué, pero, o cómo lo justifica este filósofo. Pero es casi como que hay casi una garantía completa de que esta realidad en la que vivimos Pachi, yo y todos los demás es una simulación y no realmente, como le llama él o otras personas, le llaman la realidad base, digamos, como la realidad que creó la primera simulación o la realidad que no se puede, pues, que no tiene un simulador externo de esa realidad.
Eh, entonces el argumento es simplemente que pues esta realidad sería una simulación. Si esa fuera la posibilidad correcta, porque pueden ser las otras dos. Una sería que la civilización que tal civilización se autodestruya por alguna razón, o que se destruya por un, qué sé yo, un asteroide, o que el sol explote antes de que haya Madurez tecnológica. sí, madurez tecnológica para lograr una simulación de ese tipo. Y la otra es que la civilización como tal pierda ese interés, ¿verdad? Exacto. Entonces él, digamos, en el paper ahí él empieza a explicar un montón de cosas probabilísticas que yo no entendí. Creo que Josué entendió un poco más. Pero yo puedo darles mi interpretación desde mi punto de vista que no entendí. La cosa es esta. Si existe la madurez tecnológica, la gente puede crear miles de simulaciones. O sea, cualquier persona puede estar creando una simulación en su computadora, así como cualquier persona podía jugar The Sims. O sea, cualquier persona pudiera crear una simulación con un nivel de complejidad como la vida que nosotros experimentamos en este momento. Además, pueden existir muchas civilizaciones que creen simulaciones. Y además, también dentro de las simulaciones se pudieran llegar a crear otras simulaciones. Entonces, la cantidad de civilizaciones que son simulaciones necesariamente son un número muchísimo mayor que la cantidad de civilizaciones base, que bueno, no necesariamente es una, si asumimos, por ejemplo, que existe vida en otros lugares. Entonces, analizándolo todo al mismo tiempo, estadísticamente, probabilísticamente, habría muchas más vidas o civilizaciones que son simuladas que civilizaciones que son base. Y por esto es que muy probablemente seamos una simulación. No solo civilizaciones simuladas, sino en realidad individuos conscientes, o sea, sí, Claro. como conciencias simuladas que las conciencias no simuladas que serían. O sea, es mucho más probable ser una de las conciencias simuladas en caso de que existan. Sería mucho más probable ser... O sea, y en caso que existan significa en caso que no sea en verdad una de las otras dos hipótesis. Ajá. Y que, claro, y que sean de la calidad que podrían ser como la experimentamos nosotros, o sea, de gran resolución y que parecen ser reales. O sea, probablemente... Bueno, pero eso es en cierto modo la primera hipótesis. La primera hipótesis, correcto. Que es yo logre llegar a la... No llegan a ese punto. Exacto. La civilización no llega al punto para crear simulaciones tan buenas como esta sería, ¿no? Exacto. O sea, porque lo importante aquí es que la simulación no tendría por qué ser todo lo que hemos vivido, toda la historia de la humanidad, toda la historia del planeta, toda la historia del universo, toda la historia de cualquier cosa, de mía o de Josué. Puede ser cualquiera de esas opciones. Exacto. Eso es. El autor entra en detalles de teoría de probabilidad. El tema se llama probabilidad antrópica. Ahí vamos a poner el paper, el artículo lo vamos a poner en la descripción en el chunchirek, sí, en el aparatejo. Lo pueden buscar ahí y pueden ver los detalles del argumento probabilístico, pero es básicamente eso. La interpretación es básicamente eso. Existen muchos individuos simulados y es menos probable, en el caso de que existen simulaciones de este tipo, existen mucho más individuos simulados que individuos no simulados. Entonces es mucho más probable, o sea, es 1 en 1.000.000 ser el no simulado. Exacto. En caso de que haya individuos simulados. En la conversación con Joe Rogan, esta parte se pone súper confusa, cómica, extraña. Porque Joe Rogan, que realmente es una persona muy inteligente, pero él no logra entender el argumento. Claro. Primera vez que se enfrenta a este argumento, muy probablemente no había leído este paper antes, y entonces es un poco frustrante escucharlo, pero Nick Bostrom le dice un ejemplo que no termina de desarrollar y que yo quería plantear aquí, que es como una manera que él le quiere explicar a Joe Rogan esto de las probabilidades. Entonces él le dice esto: ¿qué pasa si un científico loco, o bueno, no loco, un científico te dice, tú sabes eso, te dice, te voy a meter en esta habitación y vas a lanzar una moneda. Si sale cara, sales de la habitación. Si sale escudo o sello, yo te voy a dar una cosa ahí como de Men in Black, de que te borra lo que acaba de pasar, y tienes que mantenerte en la habitación. ¿Cuál es la probabilidad? Una vez que tú vas a lanzar la moneda, esta parte sí la sabes, ¿no? Okay, entonces lanzo la moneda. Exacto, lanzas la moneda. ¿Cuál sale? Exploremos la que sale la opción sello, de la que hay que salir de la habitación. Exacto, cualquiera de las dos, porque la pregunta es esta. Okay. La pregunta es,
Cuando tú lanzas la moneda, Ujú. ¿cuántas veces has estado en esa habitación? Probabilísticamente, ¿cuántas veces has lanzado la moneda? Ujú. Porque nunca te acordarías. Sí sabes que estás en el experimento. Claro, Esa parte es importante. Exacto. Entonces, probabilísticamente, el punto es que probabilísticamente Ujú. es es muy baja la probabilidad de ser la primera vez que uno está lanzando la moneda. Eso es todo, ¿no? Bueno, en el podcast no, el Nick Bostrom no termina de explicarlo porque Joe Rogan no lo deja, pero yo me quedé pensando, dijo, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Yo no sé nada de probabilidades, por cierto, pero yo pensaría, si lanzar una moneda, si uno lanza una moneda una infinita cantidad de veces, entiendo que 50% de las veces va a caer sello y 50% de las veces Correcto. va a caer cara. Entonces entendería que es la misma probabilidad acá, en este experimento, o sea, Ujú. No es exactamente así. No hay una garantía que 50% de las veces que uno lanza la moneda va a ser una o la otra. Es simplemente que cada vez que lanzo la moneda, la probabilidad de que caiga una o la otra es 50%. exacto, Ujú. ok, entiendo. Entonces eso significaría que cuando yo estoy en ese cuartito, Ujú. hay un 50% de chance Ujú. de que ya estuve antes al menos una vez Ok, o correcto. que es la primera vez. Ajá. La segunda vez. No, Esa sería- en la segunda iteración, ¿no? ¿por qué no la primera? Bueno, la primera también. Sí, es la primera, o sea, porque tú no sabes. Ujú. Cuando vas a lanzar la moneda, tú no sabes si acaba de ocurrir eso y te lo borran de la Ajá, mente. ajá, ajá. Entonces, claro, esto simplemente para entender probabilidades de alguna manera. O sea, 50% posible, Ujú. que es la primera vez que te pase, y 50% posible que lleves ahí una o más veces. Porque si ¿cuántas veces uno no ha jugado caro o sello y te sale 4 veces seguidas caro? O sea, porque es lo que dice Josué. Ujú. En ese momento, 50% posible una o la otra. En cada iteración, correcto. Exacto. Si no mal recuerdo, él dice esto de que si uno lanza la moneda una infinita cantidad de veces, sale 50% uno, 50% la otra. Pero claro, ¿cuál significa? Eso es lo que significa, exacto. O sea, Por eso se llaman, por eso es que es bueno, o sea, sí, cuando hay muchas muestras es 50-50. Exacto. Pero este experimento es diferente, porque lo sacan a uno de la habitación o lo dejan adentro y le borran la memoria. Exacto, Ujú. exacto. Pero sin embargo, yo creo que ayuda un poco a entender esto de las probabilidades de la simulación, porque en las probabilidades no sería con una moneda, porque no solamente tenemos un 50%. O sea, sería con una moneda si nada más existiera una simulación. Ujú. Una simulación y una vida base, no una civilización base. Ahí habría un 50% de una o de la otra. Claro. Sin embargo, lo que se plantea es que si existe una verdadera madurez tecnológica de que casi que cualquier persona puede crear una simulación, Ujú. entonces la cantidad de simulaciones que habría sería infinita. Claro. Bueno, no infinita, tendría un número, pero mucho. Sí. Entonces las probabilidades de que vivamos en la vida que no sea una simulación, o sea, la vida base, son muy, muy pequeñas. Correcto. Otra cosa que quería, antes de que empecemos a discutir qué significa esto de la simulación, etcétera, pero otra cosa que quería hacer notar es que una cosa que explica Neil Bostrom en el podcast de Joe Rogan es que esto se tiene que tomar en cuenta, esto es muy loco, pero es algo así como si el tiempo no existiera. Porque Joe Rogan empieza a decir, sí, pero ¿cómo no sabemos que nosotros no somos la primera civilización, la que va a crear, la que va a crear O la sea, esa civilización? posibilidad existe. Exacto, esa posibilidad existe, por supuesto. Pero lo que dice Neil Bostrom es que hay que analizar, es en probabilidades, como si analizando todo el tiempo como un igual. Ok. Porque así es igual de cierta manera como decir lanzar la moneda al infinito. Ujú. No, si lanzas una infinita cantidad de veces 50%, 50%, porque Ujú. es a lo largo de la historia, de Ujú. todas las civilizaciones que han ido creando o no simulaciones, Ok. se hace el cálculo. Ujú. Ok. Eso. Sí, sí. O sea, sí, es esta noción de... O sea, lo que pasa es que el tiempo es una dimensión extraña que es muy normal para la perspectiva humana, para nosotros, pues. Pero, o sea, lo que pasa es que estamos hablando de simulaciones y una simulación podría construirse de cualquier manera. Y Ujú. podría tener cualquier naturaleza. Uno podría, por ejemplo, simular... O sea, una cosa que insistía Joe Rogan... Lo que pasa es que en el podcast de Joe Rogan es súper gracioso, porque él insiste en su punto de que esta podría ser la realidad base que construya la primera simulación de esta calidad. Joe Rogan insiste mucho, y, o sea, yo creo que es como un enamoramiento a la vida, no sé, como me explico, como amo esta realidad y quiero que esta sea la realidad que construye la primera simulación, la primera simulación que es de alta calidad, tanto que podría confundirse con una realidad. Entonces, yo creo que es como eso, como una resistencia a simplemente aceptar que
O sea, y observar bien el argumento, porque es un argumento, no es simplemente la hipótesis aislada de que estemos dentro de una simulación. Es simplemente decir, hay tres probabilidades. Una es que las civilizaciones que tengan la capacidad de construir estas simulaciones no lo hagan. La otra es que se autodestruyan antes de lograr a llegar a ese punto tecnológico. O la otra es que, y claro, si esas dos son falsas, entonces el argumento dice, no, entonces estamos dentro de una de esas simulaciones. Exacto, pero él lo dice así porque es una persona que entiende mucho de estadística, y claro, y digamos, la posibilidad de que no seamos una simulación es despreciable, digamos, casi no existe. Entonces, por eso su tercera hipótesis es estamos en una simulación. Sin embargo, cuando uno lee el desarrollo es muy, 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 muy probablemente estamos en una simulación. Pero claro, sí existe una ínfima posibilidad de que si fuéramos una realidad. Existe. Dentro de esa posibilidad existe que esta civilización sea la civilización reina, la civilización Dios que crea los grandes. Exacto, que crea la primera simulación de ese tipo. Exacto, y Joe Rogan también dice como, bueno, pero es que ¿qué va a pasar con todo nuestro desarrollo de tecnología? Eso no es evidencia. Él habla de evidencia científica, exacto. Como tenemos evidencia que existe la evolución, tenemos evidencia que existe la medicina, qué sé yo, ¿verdad? La tecnología, todo funciona. Pero eso lo que le responde a Nicky, lo que es fácil de ver, es que todo eso podría ser simulado, y todo eso podría estar dentro de una simulación también. O sea, no es ningún problema. O sea, si en el caso de que exista una tecnología que pueda construir civilizaciones de este tipo. Y que nosotros destruya antes. Exacto. Es que, exacto, las otras dos posibilidades ya toman en cuenta eso. Sí, a mí lo que me parece esto, que me parece impresionante, es que realmente son tres posibilidades. 1, 2 o 3. Exacto, no se sabe cuál es. No se sabe cuál es cierto, pero son 3. No hay otra. Son esas 3. Entonces, cuando uno admite eso, uno dice, bueno, yo digo, o el mundo se va a acabar por el cambio climático, o somos una simulación, porque la segunda hipótesis de que no haya interés no la veo posible. Básicamente es eso, exacto. Básicamente, o sea, la otra es lo mismo. O sea, digamos, o sea, desde un punto de vista como que nos importe o que sea interesante, o se autodestruye o no la hacen nunca. O sea, igual cuál civilización, me explico, o sea, es difícil de imaginar la posibilidad en la que pierdan el interés o que tomen la decisión por alguna razón en el gobierno y digan, no, jamás construir civilizaciones, es muy cruel o lo que sea. Simulaciones de civilizaciones, sí. Bueno, pero de hecho ahorita lo que dije tiene un error. Porque en verdad que nuestro mundo se autodestruya por el cambio climático no implica que no seamos una simulación. Correcto. Ahí no puede haber una simulación que exacto. Eso es exacto, y esto nos lleva al otro tema, que es, ¿sería moralmente correcto crear simulaciones? Es decir, si uno va a crear una simulación donde haya sufrimiento, muerte, huracanes, ¿es moralmente correcto? Probablemente no. O sea... Eso es como la pregunta de los mejores capítulos de Black Mirror, ¿no? Vamos a hacer una simulación ahí y para que ellos hacen simulaciones con propósitos súper que no, o sea, hay por ejemplo un capítulo en el que hace una simulación de un individuo que está solo en una habitación solo para que le limpie a uno la casa o una cosa así. No, pero no es para que le limpie una casa, es porque se la maneja, sí. Sí, se la maneja, tiene una computadora adentro y entonces, claro, como solamente tú te conoces tan bien, te levanta, te sube las cortinas, te calienta el piso, te pone el café. Exacto. Pero eso es una simulación. Bueno, es una simulación de un individuo, en este caso no es de una civilización. Pero tiene conciencia. Tiene conciencia completa. Sí, o sea, ella claramente sabe que no está en una realidad base, esa simulación. Ella sabe que es simplemente un controlador de una casa. Y entonces siempre, una de las cosas que pasa, yo supongo que ya probablemente lo vieron porque es un capítulo viejo, pero bueno, esto es un spoiler, una de las cosas que pasa es que las personas apenas hacen una copia de uno y las meten en este cosito, en este parece como un huevo, parece un huevo, sí. Las personas pasan mucho tiempo sufriendo porque ellos están completamente conscientes de que antes estaban en la realidad base, digamos, y ahora están en este huevo. Y entonces ellos lo que hacen es que adelantan el tiempo hasta que se calmen, y todos se calman en el momento y empiezan a hacer todas las cosas porque claro, es mejor que solo sufrir. Sí, los torturan ahí, sí. Sí, por lo menos les dan una tarea. Bueno, pero entonces la cosa es esta, eso es moralmente admitible, permisible crear una simulación solo por diversión, estar creando gente que sufre, que, bueno, tiene alegrías también, por supuesto, no solo sufre. Otra cosa es que, o sea, lo que falta ahí en esa discusión es que no necesariamente
cualquiera de las civilizaciones que pueda estar creando simulaciones está consciente de que esas civilizaciones estén conscientes, de que haya individuos conscientes. Puede ser simplemente que ellos estén preocupados por renderizar una excelente simulación para los propósitos que lo busquen, sea entretenimiento o ciencia o lo que sea, o ingeniería o lo que sea, o por ejemplo limpiar casas. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo jugaba The Sims, que yo decía, ¿y si estas personas? Porque si se acuerdan, en The Sims uno movía a una gente, pero había otra que estaba haciendo otra cosa. Ellos se movían solitos. Sí. Entonces, bueno, un poco como Toy Story, o sea, es como, ¿y si esta gente está pensando en realidad? No, pudiera ser. No, pero casi, no sé, es similar. O sea, simplemente esa hipótesis, imaginar esa posibilidad. O sea, obviamente The Sims, bueno, o también los personajes de Sims pudieran creer que o sea, porque uno dice, bueno, claramente no se puede confundir The Sims con la vida, es cierto, pero es para nosotros que vivimos en esta. Quizás para los de The Sims, esa es la vida. Claro. No tienen otro punto de contacto. Es como los capítulos esos de Rick and Morty. Ok, ¿cuál? Es el capítulo ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se llama. No estoy hablando de ese. Okay. Estoy hablando de el que se le daña el carro porque no tiene batería. La batería, sí. Entonces... No son simulaciones, ellos supuestamente crean un universo dentro, pero no importa, o sea... Pero es una simulación. Eso... No, eso está... Bueno, ahora podemos discutir de eso un poco. Pero lo que pasa en Rick and Morty es que él crea las condiciones físicas para que haya un universo dentro de la batería, ¿no? Y él espera que en el universo haya una civilización... Que crea una batería. Correcto. Que su objetivo es crear la batería y luego se crea uno dentro de un universo dentro. Pero ¿cuál sería la diferencia entre un universo y una simulación? Correcto. Eso es otra de las cosas que comentaba un poco Nick Bostrom en su paper, que es una asunción, o sea, esto es un poco difícil de explicar tal vez, pero Nick Bostrom comenta, hay una sección que él dedica a cuáles son las asunciones que habría que hacer para que ese argumento filosófico que él da tenga siquiera sentido. Y es primero, él plantea primero la asunción de la independencia del sustrato. Menciona que es una asunción que se ha venido haciendo en filosofía hace tiempo ya y que se pueden hacer simplificaciones de manera que sean ¿qué significa eso? Más plausibles. Sí, la independencia del sustrato, es decir, tiene que ver con la producción de conciencia, la producción de punto de vista, de ser consciente de su entorno y poder manipularlo. O sea, que uno pueda producir conciencia. O sea, lo de la conciencia es un poco extraño porque la única garantía que existe la conciencia es de que soy consciente yo de mí mismo, ¿no? Y yo, en realidad cada individuo está consciente solo de su propia conciencia y no de las demás. Uno asume que los otros son conscientes, ¿no? Y eso es un poco extraño ya. Pero lo que él dice de la independencia del sustrato es que no hay una manera específica. Bueno, asumimos o sabemos, muy entre comillas, pero digamos que sabemos o sea, una de las maneras de producir conciencia es con biología, con átomos de carbono, con cerebros humanos, con sistema nervioso central animal, de los vertebrados y así, y eso produce una conciencia, un bicho que ve, que observa, que puede manipular su entorno. Eso es una manera de producirlo, pero la independencia del sustrato plantea que sea posible de producir conciencia con otros métodos. O sea, independencia del sustrato significa que no dependemos necesariamente del carbono. Para producir conciencia. O sea, que es posible, por ejemplo, producir conciencia con una compu. Claro. O con, ¿me explico? Bueno, o la posibilidad de que en algún momento los robots tengan conciencia. Bueno, eso es carbono también, no sé. No, esos serían compus, digamos, serían un silicio, basado en silicio. Sí, no vida basada en carbono. O claro, por ejemplo, imaginar un extraterrestre o otro bicho que no tiene ADN, no tiene células como las conocemos en biología. O sea, que rompe los dogmas de la biología como tal y tiene otra tecnología, otro mecanismo que produce conciencia, ¿no? Que puede ser como una compu o puede ser cualquier otra vara. O sea, que simplemente la tecnología no está basada en biología como la conocemos, sino en otra cosa, en otro mecanismo que produce. Sí, que exista conciencia no depende de la biología, pero eso que tiene que ver con la simulación. Ok. Es un poco raro, ¿verdad? Pero yo estaba pensando en esa asunción. Y bueno, lo que pasa con la reunión, con la perspectiva, o sea, con la conciencia humana como tal, o como con nosotros, es que, o sea, uno de lo que está consciente no es de la realidad como es, ni como es como tal, porque en realidad la realidad que es, son ondas electromagnéticas, son átomos, son elementos, o sea, no sé qué es, o sea, vibraciones, no sé.
no se sabe, pero uno ve, pero yo no veo átomos ni ondas electromagnéticas, yo veo la compu, veo Apache, veo la habitación, es cosas que yo veo, pero lo que hay ahí no es exactamente eso, sino, o sea, se puede como separar en elementos más básicos como ondas electromagnéticas y átomos y otras, o materiales, no sé, pero uno no ve materiales, uno ve el piso por donde camina, uno ve el cielo, uno ve la vida de uno dice, mira, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro, o sea, uno lo interpreta muy distinto. Sí, o sea, quizás una manera de entender esto es, por ejemplo, existen ondas o rayos ultravioletas, nosotros no lo vemos, pero existen. Correcto. Existen sonidos que los perros escuchan y que nosotros no. Y que nosotros no. Sí. O olores que entonces hay un montón de realidad que nosotros no percibimos. Exacto. Bueno, y no solo de que no se percibe, sino de que además la realidad que percibimos está compuesta por elementos que no percibimos. De acuerdo. Y además hay otra cosa, que nosotros asumimos que la realidad que existe es la que nosotros percibimos. Porque obviamente nosotros normalmente no estamos pensando en el rayo ultravioleta, etcétera. Pero los científicos saben que están ahí. Algunas cosas al menos. Entonces, ¿cómo se relaciona con la simulación? No, yo diría que, o sea, es un poco un batazo, pero yo diría como pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre una simulación? O sea, como hay independencia del sustrato para crear conciencia, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia entre una simulación real y, o sea, porque podría ser que esta realidad sea una simulación como tal, el bosón de Higgs, el quark no sé cuál, todos esos son los bits, los unos y ceros que construyen la realidad o que hacen parecer construir la realidad para los individuos conscientes de esta realidad, o bueno, asumiendo que no somos varios, o que somos varios, podría ser solo yo. O sea, podría ser solo... ¿Tú solo la simulación o tú solo el real? Podría ser que la simulación sea toda para mí. Así como The Truman Show. Correcto. Bueno, sí, pero es una simulación y está hecha... Exacto, porque ese concepto de simulación la llama simulación ¿a qué? Ya va, The Truman Show, ¿se acuerdan que es esta película donde Jim Carrey le construyeron un set de televisión gigante y todas las personas que él está rodeada y todos son actores y todo es mentira y todo lo pasan por televisión? Exacto, y es una simulación, nada más que no es por computadora, es con actores y luces y cámaras. Es una simulación, sin duda. Es una simulación. O sea, entonces una simulación puede ser el bosón de Higgs y los otros quarks, ¿no? Y nos construyen esto. ¿Qué son los quarks? Los quarks son como las cosas que están adentro de los átomos. Es como se subdivide el átomo en otras cosas más pequeñas, ¿no? Pero ¿cómo? Eso no entendí. Pues que, como en The Truman Show simulan una vida con cámaras y guiones y qué sé yo, puede ser que nuestro Dios o civilización, la civilización que nos está simulando los bits, los unos y ceros con los que construye esta realidad, sean los quarks, las ondas electromagnéticas y todos los demás componentes, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso con el sustrato de carbono? No, o sea, simplemente el punto de la independencia de la... ¿Cómo es? Del sustrato. Es que usted puede hacer una simulación con diferentes elementos. O sea, si no tiene que hacerlo con... No, claro. O sea, puede crear conciencia con cualquier... O sea, con cualquier mecanismo tecnológico que se lo permita, ¿no? Eso es todo. Ahora, eso sería más o menos lo que está pasando en Rick and Morty con el capítulo de la batería, ¿no? O sea, Rick lo que hizo fue condiciones para que se produjera un universo eventualmente dentro de su batería para obtener sus beneficios, ¿verdad? O lo que fuera. Pero entonces, o sea, no es una simulación, en realidad es un universo, supuestamente, pero ¿qué es? ¿Cuál es la definición de simulación? En el caso del argumento de la simulación de Nick Bostrom, la diferencia es simplemente que haya una civilización encima, o sea, que no se haya creado esa realidad, la realidad base es la única que se estaría creando de manera espontánea, como si simplemente se dieron las condiciones. Pero entonces comenzó, o sea, causa-consecuencia, y se fue creando las conciencias y la civilización, ¿no? Pero entonces en el argumento de Neil Bostrom, bajo ese argumento, pareciera que estos universos que creó Rick en el capítulo de Rick and Morty son simulaciones. Porque no se generaron espontáneamente. No, Rick las generó. O sea, o al menos él puso él le dio golpe al claro, porque esa es la otra, digamos. La simulación pudiera haber sido alguien que en su compu creó el Big Bang. Pudiera haber sido cualquiera de esas opciones. Sí. Ay, se me olvidó la idea que quería decir ahora. Bueno, pues sí. Bueno, pasemos a... A ver si me acuerdo. Si me acuerdo te voy a decir. Pues sí. O sea, esta cosa de la... Hay que tener claro que lo que plantea Nick Bostrom es un argumento, ¿verdad? Es el argumento de la simulación, que incluye estas tres hipótesis. Exacto, que cualquiera de las tres son ciertas. Porque alguien podría decir... Igual es bien raro, ¿verdad? Porque es como si esta civilización no es... O sea, lo que implica ese argumento en realidad es curioso.
Lo que implica ese argumento es que si en algún punto llegamos, o sea, tal vez nosotros no, tal vez nuestros nietos o dentro de 1000 años o qué sé yo, cuando existan las condiciones tecnológicas para crear simulaciones de esta calidad, cuando nuestra civilización vea eso, casi que es una garantía que estamos dentro de una simulación. Si nuestra simulación logra crear simulaciones, si nuestra civilización logra crear simulaciones de alta calidad, que podrían ser realidades como tal, eso casi que es una garantía de que estamos dentro de una simulación. Pero es que eso era justo el punto con el cual se confundía Joe Rogan. Y No. por eso yo, este tipo, Nick Bostrom, lo que dice es que hay que analizarlo el tiempo. No, porque eso sí concuerda con el argumento de Nick. Si esta civilización creara una simulación de esa calidad, hay una garantía de que esta de que esta sea una simulación, de que esta en realidad sea una simulación. Ese es el argumento. Pero la garantía es la misma, o sea, es la misma ínfima probabilidad, solamente que lo que está haciendo es desvirtuando las otras dos posibilidades de que claro, no exista. Pero si ya logramos crear una simulación, quiere decir que estamos dentro de una simulación. Ese es el punto. No quiere decir que, o sea, hagámoslo un poquito más sencillo, es que muy probablemente estemos en una simulación. O sea, pero sí, 99 y más por ciento de probabilidad de que estemos en una simulación. De acuerdo. Porque eso es, o sea, el caso contrario es no es el argumento de Nick Bostrom, sí. No, de acuerdo. Sin embargo, eso, digamos que nosotros creemos una simulación y no significa que otra para mí es que no te compro la idea, porque si nosotros creamos una simulación muy similar a nuestra vida, no necesariamente quiere decir que para las otras civilizaciones no les pasó alguna de las otras dos hipótesis. O sea, que lo que nos pasa a nosotros eso es cierto. Le puede pero las dos se cumplen. En nuestro caso, pero pudiera ocurrir, digamos, yo creo que las probabilidades siguen siendo las mismas. ¿Pero de que qué? O sea, de que seamos una simulación. Sigue siendo lo mismo. Si nosotros creamos una simulación, sigue siendo igual a que si a que no seamos. No, eso no es lo que estoy diciendo. Ah, correcto. Si nosotros, lo que tú estás diciendo es, si nosotros creamos una simulación igual a nuestra, que sea confundible con nuestra vida, somos una simulación. Y yo lo que digo, o sea, eso es lo que dice el argumento de Nick Bostrom. Bueno, pero yo te estoy diciendo mi punto de vista, espérate. Sí, mi punto de vista es este. Si no es necesario crear una simulación, las posibilidades son iguales. No es necesario. Sí, para mí las posibilidades son iguales. En este momento que no tenemos la evidencia científica de que nosotros como civilización, ese es mi punto. Y no creo que sea diferente al de Nick Bostrom. No, es cierto. Exacto. Sí. Entonces yo no creo que necesitemos crear una simulación para darnos cuenta. O sea, yo creo que las probabilidades son las mismas. Y eso es lo que decía Joe Rogan. Él decía, bueno, cuando creemos una simulación, yo me daré cuenta. Y el Nick Bostrom le decía, no. O sea, no hace falta. Bueno, sí, o sea, lo que pasa es que nada más que hay, si esta civilización crea una simulación, quiere decir que estamos en esa hipótesis, estamos en esa posibilidad. Esta civilización, pero otras civilizaciones pueden haber estado en hipótesis diferentes. Podríamos no darnos cuenta nunca, correcto. Pudiéramos no darnos cuenta nunca. Esta civilización se puede destruir igual. Exacto, porque... Y ser una civilización simulada también. Pero además pueden haber civilizaciones, digamos, las tres hipótesis no es necesariamente que le aplican, que si se elige una, esa le va a aplicar a todas las civilizaciones. A las civilizaciones le van a aplicar una de las tres. Puede que una se autodestruya, puede que una no genere el interés. Correcto, por todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Pero el hecho es que si la tercera opción, que es que se llegue a la tecnología y no se autodestruya, es que lo más probable es que seamos una simulación, por esto que ya explicamos de la cantidad de simulaciones que se crearon. Cierto, sí, por completo. Otra cosa que yo quería comentar es que, bueno, si uno imagina... qué sé yo, la civilización base o la civilización que está simulando esta realidad, uno no sabe qué naturaleza tienen los individuos que están creando esa simulación. Puede ser un bicho con alas, o puede ser un bicho exactamente igual a nosotros, o puede ser, o puede ser otra computadora. Correcto, o que su sustrato sea de carbono también, o no, o de silicio, o lo que sea. O sea, la naturaleza del tipo de individuos que eventualmente esté creando esta realidad es desconocida, completamente desconocida, y no tiene por qué reflejar o sea, a nosotros de ninguna manera, o ser similar a esta civilización de alguna manera. Y eso a mí me parece que es como me parece muy, muy divertido porque, o estimulante de alguna manera, o sea, sí, es estimulante pues, porque entonces eso como es muy similar a la creencia de que exista un Dios que nos haya creado. Ajá. En 7 días, o creando el Big Bang.
Exacto, sí, de la manera que fuera. Sí, lo creo como Rick. Exacto. O lo en creo una computadora. o con una compu. Además que es una computadora, o sea, me explico, ¿cuál será la manera en que hizo esa computadora esa civilización o ese individuo? Es de cualquier manera. Sí, y esto me recuerda a lo que se me olvidó antes, que es esto. Solo les voy a dar un poquito de background. Cuando yo escuché por primera vez este argumento fue en un video de una pregunta que le hacen a Elon Musk sobre qué piensa él de la simulación. Si no me equivoco, esto es de ahí, ahora estoy dudándolo. Pero el hecho es que la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? Si es una simulación, ¿nos tenemos que portar bien? ¿Nos tenemos que portar mal? Entonces, por ejemplo, Elon Musk dice, bueno, yo creo que deberíamos seguir la vida. Bueno, es que se confunde con otro tema, pero es como esto, es como, porque digamos, deberíamos hacer más o menos lo mismo para que los simuladores no se aburran de nosotros y nos Para que no nos autodestruyan. destruyan. Ay, qué lindo. ¿No? O cómo hacemos para que no nos destruyan, que no digan controlar, suprimir, pa. Y entonces en ese sentido no les recuerda al apocalipsis y al pecado, ¿no? O sea, estas reglas que habría que cumplir para el odio simulador. Para que no hagan el apocalipsis ya. Exacto, pero exacto. Es esto, como cómo tenemos que... O sea, no una pregunta más filosófica, sino existiendo un Dios simulador. ¿Cuáles reglas hay que seguir? ¿Qué reglas hay que seguir? ¿Qué hacemos? A Dios. Exacto, el problema es que no sabemos quién es este Dios simulador, no nos ha dado su Biblia. O siquiera si les interesa o están conscientes de que nos están simulando. Exacto, no pueden estar no conscientes. Pueden haber dejado la computadora, así como cuando hacen un render. Con batería baja, sí. Exacto, puede tener batería baja y nosotros no sabemos, y eso es el calentamiento. Se puede estar calentando la computadora, ese es el calentamiento. Se va expandiendo en la batería baja. Sí, o sea, puede ser cualquiera de esas opciones, digamos, y entonces es como, ok, ¿qué hacemos nosotros para complacer y que esos simuladores, porque además está la otra opción, que esta opción es impresionante, que es, puede que uno haga una cosa y los simuladores a los simuladores no les guste, retrocedan un poquito el tiempo y cambien la cosa, así como cuando uno jugaba de Sims y no guardaba. Ah, sí. ¿Entiendes? O sea, es como algo así. Claro, pero todo eso le afecta eso a uno también. O sea, si uno piensa en eso constantemente, se vuelve una locura. O sea, yo me acuerdo, Josué, que ha dicho al salir de la casa, voy a ver que mis llaves estén en la mano para asegurarme que la simulación no me engañe. Y que en otro momento, y que luego cuando regrese dice, o sea, que no las tenga. Sí. ¿No? Pero igual lo pudiera engañar, porque pudiera borrarle ese momento. O sea, estamos absolutamente sujetos. Un glitch en la Matrix. Sí, estamos absolutamente sujetos. Ah, bueno, y ahora que mencionas la Matrix, digamos, quizás, obviamente esta teoría, esta hipótesis de la simulación no es de Neil Bostrom, lo que es de él es el argumento, ¿no? Plantear las tres probabilidades, pero mucha gente antes ha pensado que si vivimos en un mundo simulado. Matrix, The Truman Show. Sí, previo, o sea, yo creo que uno de los primeros que hizo eso probablemente fue Descartes, o más bien Platón, con la cosa esta la alegoría de la caverna que él dice como, esta realidad no es la realidad es otra y nosotros somos un reflejo de esa realidad o algo así. O sea, simplemente imaginar cómo este sustrato que llamamos realidad, como esta cosa que siempre uno observa, no necesariamente es la base o lo más importante o lo más fundamental, sino como algo producido por algo más importante que no estamos conscientes o no somos posibles que no es posible de ser consciente respecto desde aquí, ¿verdad? Desde esta realidad, ¿no? Sí, yo quería hablar un poquito de Descartes porque me parece muy interesante lo que él plantea. Lo del demonio. Exacto. Él dice esto. Él dice, ¿qué pasa si hay un demonio maligno que me puede hacer creer cosas falsas? No hay nada en lo que yo pueda estar seguro. Entonces, eso es como la simulación. ¿Qué pasa si existe esa simulación? No hay nada. O sea, es como la simulación, pero también es como la vida, y eso es cuando se empieza a mezclar. Pero entonces, en una simulación es mucho más fácil verlo, porque no nos cuestionamos tanto, pero entonces la idea de Descartes es esta. Hay un demonio, que está haciendo que yo vea cosas falsas. ¿De qué puedo estar yo seguro? Entonces él dice... Como una pareja manipuladora o algo así. Algo así, pero como que te pone de todo, porque tú no sabes, realmente es lo de la percepción que estamos hablando antes, sí, o sea, sí. Tú no ves el aire, ¿verdad? Pero el aire existe. Correcto. O las ondas electromagnéticas. Exacto. Que no son visibles, los rayos ultravioleta, los rayos X no se ven, y existen igual. Sí. Exacto. Entonces él dice esto, él dice, lo único que yo puedo estar seguro es de que yo estoy pensando en este momento. Correcto. Es lo único. Ni siquiera, ahorita que tengo anotado esto, pero me parece que está incorrecto, porque él dice, cuando yo digo soy, existo.
Pero me parece que ahí le falta un punto más. Como lo traducen, él escribió eso, no sé en qué idioma, no sé dónde es Descartes, yo creo que es italiano o algo así. O Descartes, no, de francés. Pero entonces, pero como lo traducen, como lo suelen traducir al español, es pienso. Sí, por pero lo es que tanto no. existo. Este es un punto anterior a esa argumentación. Sí, que él está pensando eso. Si yo digo soy, significa que existo. Entonces él dice. Es una pregunta, ¿no? Exacto, entonces termina diciendo que verdad lo único que él le puede estar seguro es que él piensa, porque lo está haciendo en ese momento. Cuando está cuestionándose sobre si existe, eso es un pensamiento. Entonces lo que termina diciendo es, bueno, pienso, luego existo. O sea, porque pienso, sé que existo. Entonces, esto lleva al otro punto que queríamos hablar, que es, si vivimos en una simulación o no, importa, porque yo sé que yo pienso. Y entonces yo existo. Que sabe, sí. Exacto. Yo solo sé que pienso. Usted ni siquiera sabe si yo pienso, por ejemplo. No, yo no sé si todos los demás son zombies, ¿verdad? Que es esta argumentación de zombies. O simplemente simulaciones. O simplemente simulaciones. Lo que pasa es que como que las otras discusiones filosóficas hablan de zombies, pero aquí es más fácil hablar de simulados. Yo creo que una cosa que lo resta el argumento de Nick, o la hipótesis de la simulación por computadora, digamos, como tal, pero en serio computadora, no ninguna otra manera, sino una compu, pues, una Mac. Esa vara, yo siento que ayuda a simplificar un poco la discusión. Como que simplemente usted se imagina que, bueno, la simulación es una computadora y ya, déjese de mecánica cuántica, lo que sea, son bits, alguien hizo un programa y claro, es buenísimo y el poder computacional es exorbitante, o simplemente el programa es muy eficiente para lograr la simulación o lo que sea. Pero, o sea, simplifica un poco este tipo de discusiones. Exacto, es mucho más fácil, por eso decía que es más fácil verlo como una simulación. Si viviéramos en una simulación, al menos yo sé que yo existo porque pienso. Pero la cuestión es que también pasa en la vida real. Si uno en verdad no solo tiene conciencia de mi percepción propia. Correcto. Entonces, ahí es cuando todo se vuelve como... Descartes incluso cuando va más allá o sea, él dice, ¿cómo es? I think, therefore I am. O sea, pienso, por lo tanto existo. Él incluso después hasta venir con un argumento. Claro, esto demuestra que Dios existe, porque Dios es... No. Pero es porque Dios está permitiendo que yo exista, claro. O sea, la civilización simuladora me está permitiendo o sea, él está asumiendo la tercera hipótesis y que es la cierta. O sea, no, pero claro, es que esa parte, es que yo justo escuché un podcast el otro día de esto. Hay un podcast que se llama Philosophize This. Estaba empezando a escucharlo, pero todavía no me convenció del todo porque es como solo una persona y no me gusta que sea solo una persona. Y entonces escuché los episodios de Descartes. Entonces él decía que cuando él estudió filosofía, él hizo un paper sobre lo que decía su libro de texto, de qué era lo que decía Descartes sobre Dios. Entonces él decía algo así como, que puso en el paper, que era algo así como que claro, que es un problema argumentativo, porque hay como una ciclo, alguna cosa se llama ese problema argumentativo que pareciera que tiene ese argumento de Descartes, y que es como que si necesariamente algo así como que existe Dios porque Dios es el que puede permitir que exista mi conciencia. Es como un argumento recursivo. Exacto, pero luego él explica... Existe Dios porque Dios es el único que permitiría... O sea, es como Dios existe porque existe. Claro, pero hay otras interpretaciones posibles, pero que no las recuerdo en este momento si uno lee el texto de Descartes como tal, que realmente no tiene ese problema de argumentación. Pero no las recuerdo, entonces lo siento mucho. Otra cosa que vale la pena pensar un poco es esto, es diferente, pues. O sea, por ejemplo, cuáles son las implicaciones morales de estar dentro de una simulación o no. Que es simplemente, o cuáles, ya entra un poco como en teoría de la ética o lo que sea. Sí, ya no ni siquiera con respecto a los dioses de los simuladores, sino con respecto a uno, como a la ética, ¿no? Sí, esta es una simulación, todo valió, voy a actuar como me dé la gana. Es similar a la discusión que tuvimos la semana pasada. O sea, que son cosas que me parece a mí, que son interesantes de discutir, pero en realidad no tienen una consecuencia moral, porque los sistemas morales y los sistemas éticos que motivan que existan como tal, o sea, las cosas que motivan que uno actúe moralmente o que tome decisiones que no perjudican a otros o que no se perjudican a uno mismo, o sea, esos sistemas siguen pareciendo existir, al menos. Digamos, quizás para ponerlo como un ejemplo, o sea, si somos una simulación, entonces ¿por qué no matar? No estoy matando a una persona, ¿verdad? Estoy matando unos bits ahí. Correcto. O sea, sí, la implicación moral sería que estoy afectando a otras conciencias que se sentirían mal porque los mataron. Exacto, esa sería la cosa, de que estemos en una simulación no implica que muy probablemente todas las otras personas tienen conciencia al igual que yo. O sea, yo asumo que las otras personas tienen conciencia porque yo la tengo. Entonces, si ellos tienen conciencia y sufren,
si yo los mato, así sean bits, Correcto. estoy causándoles daño y sufrimiento a él y a ella y a sus familiares. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Y esos actos van a tener consecuencias. Además del sufrimiento van a tener consecuencias en otros. O sea, la civilización, la sociedad va a tener... sí, incluye el sistema de justicia, incluye claro, venganzas de gente que comete venganzas, todo eso ocurre. Y empieza uno a hablar de asuntos prácticos, de cosas. Exacto, cosas entonces, pues no hay ninguna diferencia. Ninguna. Y además, muy probablemente es mejor mantenernos así para que no nos hagan controlar su sufrir. Hasta el momento no lo han hecho, sí. O sí, y empezaron otra, no sabemos. Correcto. O sea, sí. Pueden estar simulando solamente este momento y darnos la ilusión de que existe el pasado y el futuro y la historia y todo. Simplemente en un solo microsegundo nos dan toda la simulación. O sea, puede ser una simulación bien eficiente. Sí. Exacto. Sí. Eso pasa en ese capítulo de Rick and Morty, donde, bueno, no es una simulación, discutimos ahorita, pero ¿se acuerda que uno decide como, entonces usted vive en el universo, en el Tiniverse, ¿se acuerda? Dice, es un bichito blanco, y él dice, entonces nosotros vivimos en un universo que usted creó, y donde mi padre murió, mientras yo no le di tiempo porque murió y no fue su cumpleaños por yo estar construyendo mi mini universo, dice él, o algo así, y se suicida en ese momento el personaje. Y es como, no, o sea, usted cometió un error. ¿Qué importa si fue dentro de un universo pequeño o un universo grande o un universo vacío, no? Es nuestra única realidad. Correcto. Y es el único lugar donde experimentamos sentimientos y todo. Es la única realidad, entonces no importa. Sí, exacto. Lo que nos importa sigue siendo lo que nos importa, sea una simulación o no. Nuestras percepciones. Correcto, como siempre. Yo creo que con eso... Sí, muy chido. Muchas gracias, Pachi. Muchas gracias, Josué. Bueno, ahora estamos en Spotify. Por favor, suscríbanse para que no se pierdan ningún capítulo. Tenemos también página web, lamembrana.com. Ahí vamos a postear los capítulos, donde pueden hacer comentarios, etcétera, y también en Facebook. Esperamos estar pronto. También estamos en YouTube. Tenemos un canalcillo de YouTube, sí, ahí le puedan suscribir ahí también y pueden escuchar el audio ahí también. Y sí, recuerden comentarlo a sus amigos y amigas que están escuchando este podcast si les pareció interesante. Sí, a cualquier persona que usted crea que... si no les gustó y quieren que sufra, también. Sí, exacto, para torturar a gente con los medios que nos dan las civilizaciones simuladoras. Exacto. Bueno, chao biosimulador, chao oyentes, hasta la próxima. Gracias, Pachi, nos vemos. Nos vemos.